Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les saluda el periodista Jean-Claude Penyan. Estamos en este espacio de conversación, de entrevista, para hablar sobre el suministro eléctrico, sobre el alza que hay en sus costos, qué se puede hacer también al respecto y más. Para ello estamos en el estudio principal de Radios Regionales con el director ejecutivo de la Asociación Gremial de Empresas Eléctricas, Juan Meriches. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Jean-Claude? Un saludo para todos los que nos escuchan a través de Radios Regionales hasta ahora. Agradecido. Juan, creo que comencemos un poco contándole a la gente sobre esta asociación, cuáles son las empresas que agrupan a nivel nacional, y también hablemos un poco sobre el alza, pero ¿por qué se produce? Hablamos mucho del alza, pero no se explica mucho el por qué se produce en esta fecha, por qué sube y demás. Bueno, nosotros como Asociación de Empresas Eléctricas representamos a las empresas de distribución eléctrica. ¿Ya? Eso es fundamentalmente las empresas que llevan la boleta de luz a la casa, digamos. Claro. En distribución, Grupo CGE, el Grupo Saesa, Chilquinta, ¿sí? Y frente a tu pregunta, yo creo que primero hay que tener un concepto muy claro, digamos. ¿Qué paga cuando uno paga la luz? Claro. ¿Qué paga en la boleta? ¿Ya? Y uno fundamentalmente paga tres grandes componentes. Uno, la distribución eléctrica, claro, ¿cierto? Que son las redes, de los postes que uno ve en la calle, más el servicio comercial, digamos, de facturación y de llevar la boleta a la casa. Eso pesa un 20% de la cuenta, ¿sí? Yeah. Hay otro 10% que son las redes de transmisión eléctrica, que son las grandes torres que uno ve cuando va por la carretera, ¿sí? Pero el 70% de la cuenta es el costo de la energía. O sea, el costo de producir energía, y eso corresponde a lo que realizan las empresas de generación eléctrica. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se produce el alza? ¿Sí? Y ahí hay que retrotraerse hasta el año 2019, claro, cuando a partir del estallido social se congelan las tarifas eléctricas, ¿sí? Y por lo tanto esas tarifas no sufrieron variaciones sino hasta ahora. Y entre medio hubo una serie de factores como la inflación, como el alza de los combustibles, como el alza del dólar, ¿sí? Que no se vieron reflejadas en su minuto en las cuentas de electricidad. Y por lo tanto se acumuló una deuda que se estima en 6.000 millones de dólares, que tiene que comenzar a pagarse progresivamente a partir de ahora. Eso justo te iba a preguntar. En este rato no es que, por ejemplo, el Estado haya estado pagando esa deuda, sino que se fue acumulando nomás. Se fue acumulando, exactamente. ¿Se dijo quizás en algún momento eso igual? Así como señor usuario o señor cliente, de aquí en más se acumula, claro, los congelamos, pero de aquí en más se acumula y después en unos añitos más se va a tener que pagar. Lo que pasa, Jean-Claude, es que inicialmente, y esta es una decisión de la autoridad, digamos, no una decisión de las empresas, una decisión de política pública, ¿sí? La lógica era, mire, vamos a congelar ahora porque iba a subir, pero posteriormente va a bajar y por lo tanto ahí se equilibra, claro, y esto no va a tener efectos mayores. El problema fue que nadie tenía en cuenta en ese minuto que íbamos a tener una pandemia entre medio, claro, una pandemia que tuvo una serie de efectos que ya conocemos que tuvo en la economía, ¿cierto? Y de alza de costos y de alza de precios y de alza de insumos, claro, combustible. La guerra en Ucrania también tiene incidencia en esto. Entonces se produce una mezcla de efectos que es lo que estamos viendo a partir de ahora. Claro, y que se empieza ya desde este mes, incluso del mes anterior, ya había un alza, si no me equivoco, en uno de los desgloses que recién hacías era en la distribución. Efectivamente. Que por eso ya se vio reflejado en junio, las boletas de principio de este mes, un alza en la cuenta. Efectivamente, como te decía, en estos tres componentes, ¿cierto? Hay un proceso de descongelamiento de tarifas, ¿sí? Entonces, durante el mes de junio, lo que ocurrió es que de este 20% que en una primera etapa se supone que van a subir las cuentas, ya durante junio 7 puntos de eso se comenzaron a aplicar, que son las tarifas de distribución. Claro. Y las otros dos componentes se descongelaron ahora en el mes de julio y por lo tanto se va a ver reflejado en las boletas que lleguen, digamos, hacia fines de julio. Ahí, Juan, bueno, en relación precisamente al alza en la electricidad, a nivel estatal está el subsidio eléctrico, se está debatiendo si se puede ampliar, es para las personas más vulnerables que están dentro del registro social de hogares, etcétera. Pero por el lado de las empresas eléctricas, ¿qué se está haciendo o qué deberían hacer las personas con sus compañías respectivas? Se puede, no sé,
repactar una deuda? ¿Hay descuento? ¿Qué hay por ese lado? Sí, mira, aquí hay un elemento muy importante. El subsidio eléctrico es una herramienta que nosotros, al menos como empresas distribuidoras, veníamos hace mucho tiempo solicitando, precisamente para que el Estado pueda ir en ayuda de las personas que tienen dificultades para pagar su cuenta de electricidad o que derechamente están morosas en sus cuentas, ¿ya? Hoy día a nivel país existen cerca de 544.000 clientes que están en condición de morosidad en sus cuentas eléctricas, ¿eh? Y precisamente para que esa cifra no se incremente es fundamental tener un subsidio eléctrico robusto y por lo tanto valoramos que hoy día se esté buscando incrementar los recursos disponibles. ¿Qué pueden hacer las empresas? Bueno, lo que hemos hecho es que para que el estar en una condición de morosidad no sea una barrera para que las empresas puedan, o sea, las personas puedan acceder al subsidio eléctrico, es que se han flexibilizado las condiciones de convenios. Se han generado convenios especiales para usuarios vulnerables, ¿sí? Entonces, las personas que están dentro del 40% más vulnerable de la población podrán acceder a estas condiciones preferenciales de convenio. ¿Cuáles son esas? Lo que hemos indicado es que las personas van a poder repactar su deuda en hasta 6 cuotas o 6 meses sin interés ni sin pie, o hasta 48 cuotas sin pie y con una tasa de interés preferencial, ¿sí? En otras palabras, las personas para postular al subsidio hoy día no necesitan estar al día, tienen tiempo hasta el 29 de julio para ponerse al día o repactar su deuda en estas condiciones y por lo tanto la invitación es que se acerquen a sus empresas distribuidoras a poder realizar efectivamente este trámite. Claro, porque ahí Juan, director ejecutivo de las empresas eléctricas, explicaba que efectivamente para optar al subsidio estatal hay ciertas condiciones, entre ellas estar en una condición vulnerable y también no tener deuda con la empresa en cuestión, y lo que se señala es que se puede repactar o de alguna forma salirse de esa deuda para poder optar a este subsidio estatal. Lo digo así para que la gente entienda que de parte de las empresas no hay un subsidio, no hay un descuento, por así decirlo. No, mira, a ver, lo que ocurre es lo siguiente. Como bien tú decías, la exigencia respecto a que las personas tengan que estar al día en su cuenta para acceder al subsidio es una exigencia de la ley, no es una exigencia de las empresas. ¿Sí? La ley es la que dice que para acceder al subsidio, una ley un subsidio que entrega el Estado, es que las personas tienen que estar al día en su cuenta. Y lo que nosotros hemos conversado con el Estado es que se entienda que para estos efectos estar al día es tener una deuda convenida, de modo que no tenga que la gente llegar a pagar la totalidad de su deuda, que muchas veces es mucha plata, y por lo tanto puedan repactar bajo estas condiciones preferenciales sin pie, o sea, si una persona quiere repactar ahora, no tiene que ir a poner ningún peso para hacerlo, solo basta con que se acerque a su empresa distribuidora y tome estas posibilidades de convenir en más tiempo. Pero sí tienen que hacer esa acción, de acercarse, esto no es ni automático, ni no me tocó, nada, sino que tienen que hacer precisamente ese trámite. La invitación es que lo hagan de aquí al 29 de julio. Hasta el 29. También de repente uno se pregunta, ¿irá a bajar algún momento la cuenta? ¿O esto, no sé, como el transporte público, por ejemplo, va hacia arriba siempre? ¿O como la benzina y demás? Nosotros esperamos que sí. Pero es algo, claro. Por lo menos hasta el año 2025, hasta el próximo año, las cuentas se van a mantener altas, van a seguir subiendo y se van a mantener altas probablemente también hasta 2026, ¿sí? Pero posteriormente el efecto, y como te decía, como el componente más importante de la cuenta es el costo de la energía, el cómo se comporta esa variable es lo determinante para ver si va a haber más o no alzas. Y por lo tanto, si se logra ingresar más energías renovables a estos contratos por los cuales se rige el precio de la energía, es probable que podamos ver bajas, pero eso depende de un montón de factores que hoy día es imposible de conocer. Claro. Conversamos a esta hora con Juan Meriches, director ejecutivo de las empresas eléctricas, la asociación que agrupa precisamente a las distintas empresas de electricidad. Hablemos, Juan, también sobre las regiones, sobre la electricidad también en las regiones, cuál es el nivel de conectividad que hay en el país y también ustedes, por ejemplo, han planteado la necesidad de fortalecer las redes eléctricas. Eso ayuda, me imagino yo, desde el desconocimiento, a que haya una mejor electricidad a nivel nacional o que alcance a más personas, a más hogares, a más lugares. A ver,
un elemento determinante de cómo es la calidad del servicio eléctrico que reciben los hogares es la fortaleza de la red de distribución, ¿sí? Y por lo tanto, efectivamente, nosotros somos conscientes de que hay una serie de dificultades donde a la gente o se le corta la luz, o dice, oye, caen 3 gotas y se corta la luz, o se caen unas ramas sobre las líneas y al tiro se me corta, y después se demoran en reponerme. Exacto. Hay una serie de dificultades que son reales, y que por lo tanto, efectivamente, las personas viven eso a diario, ¿ya? Aquí entonces hay 2 factores. Uno es la gestión de las empresas. Y ahí es muy probable que haya espacio para mejorar esa gestión de las empresas. Pero hay una condición que es estructural, ¿sí? Y que es la regulación de las empresas de distribución. Las empresas de distribución son empresas reguladas completamente por el Estado, ¿sí? En términos de sus tarifas, de lo que pueden cobrar y de lo que pueden hacer o no hacer en términos de las inversiones que realizan. Claro. Eso está regulado, y por lo tanto no es un tema de voluntad, ¿sí? Como en otras industrias donde en el fondo si yo invierto más, gano más, ¿sí? Aquí no es esa la ecuación, ¿sí? Entonces se requieren cambios regulatorios que permitan fortalecer las redes de distribución, modernizarlas. Nuestras redes hoy día están entrando en un estado de obsolescencia, ¿sí? Claro. O sea, se están quedando viejas, y por lo tanto es necesario invertir más en modernizar eso. Y eso requiere cambios regulatorios, que es lo que nosotros estamos empujando que se realicen para mejorar precisamente la calidad de servicio. Y hoy en día, Juan, estamos, hago el recuerdo, similar al terremoto del 2010, por ejemplo, que quedó, creo que en esos tiempos muy en evidencia que la conexión de electricidad a nivel nacional era, por así decirlo, una gran carretera como la Ruta 5, y que era una nomás, que si había quizás alguna situación en particular en algún lado, jodían todos los otros sectores. Todavía estamos quizás bajo esa condición, o por ejemplo, si ocurre una situación en la región de los lagos, ¿afecta a los lagos o ya no? A ver, eso tiene que ver fundamentalmente con las redes de transmisión, ¿sí? Cuando uno habla de la carretera eléctrica, son las grandes redes de transmisión eléctrica, ¿sí? Y en transmisión eléctrica también hay un déficit de infraestructura, ¿sí? Estamos mejor que en el 2010, naturalmente, pero los desafíos que vienen son enormes. Entonces, tanto en redes de transmisión, como lo que estamos diciendo recién, como en distribución, que es lo que decía antes, se requieren más inversiones de parte de las empresas, y por lo tanto que el Estado pueda habilitar que esas nuevas inversiones ocurran. Solo eso va a permitir que haya mayor redundancia, como se indica, digamos, que es que en el fondo si se corta en una parte, tú tengas otra red de respaldo que pueda cubrir eso. Sí, porque bueno, tú también decías... el ejemplo que dabas de que si se cae una rama o hay un poco más de viento, es algo súper recurrente en zonas como la Araucanía, la zona lacustre, qué decir del extremo sur, también en el extremo norte, pero que se entienda, también es súper normal apretar un botón y que llegue la luz, por ejemplo, que llegue la electricidad o utilizar algún enchufe. Hoy en día hay electricidad en todos lados, pero cuando se corta es cuando la sentimos, o sea, la sufrimos. O sea, bien lo decías tú, Jean-Claude, estamos frente a una sociedad cada vez más electrificada. Claro. Y de hecho todas las intenciones de política pública son que esa electrificación sea cada vez más profunda. Claro. ¿Sí? El punto es que necesitamos entonces que las redes se puedan adaptar a las nuevas circunstancias de cambio climático. Hay condiciones de viento, por ejemplo, que vemos ahora, pero que no veíamos hace 15 o hace 20 años atrás. Entonces, hay condiciones que están cambiando y que están cambiando para siempre. Y por lo tanto, la regulación tiene que ser capaz de adaptarse a esa nueva realidad, que permita que entonces haya, por ejemplo, mayor grado de soterramiento rural, o sea, que las líneas se puedan soterrar en zonas rurales y por lo tanto estén menos expuestas a las inclemencias climáticas. O en las zonas urbanas haya mayor densidad que permita, por ejemplo, el desarrollo de electromovilidad o de mayor generación distribuida, ¿cierto? Los techos solares en las casas, que por lo tanto las personas ya no sean solo receptores de energía, sino que también produzcan energía. Lo último, Juan, bueno, estamos con Juan Meriches, director ejecutivo de las empresas eléctricas. Vamos quizás a la parte delictiva, delincuencial, el robo de cables, de repente que se vandalizan también algunos centros de distribución y demás.
La gente quizás suele decir, no, pero es que siempre dan la excusa del robo de cable. ¿Qué tanto afecta eso en realidad? Es de verdad un delito creciente y muy complejo de administrar. En los últimos años se han robado casi 1000 kilómetros de línea. Eso es como la distancia que hay entre Santiago y Puerto Montt, claro, más o menos. O sea, para que la gente pueda dimensionar, en los últimos 3 años, esa es la cantidad de líneas que se ha robado. Y eso evidentemente tiene efectos sobre el suministro eléctrico que reciben las personas, porque un robo, a veces uno tiene en la cabeza como la persona que va, se sube a un poste y corta un cablecito y se lo lleva para la casa. Eso es el último eslabón de una cadena que en realidad son bandas criminales. Que el robo chico. Claro, que en zonas más rurales o en zonas desérticas, en el norte se vive de forma muy compleja, roban kilómetros de líneas. Y por lo tanto reponer eso no solo es costoso, sino que toma mucho tiempo. Y pasa muchas veces que se repone y a las pocas horas se vuelve a robar. Entonces hay un tema ahí que nosotros hemos insistido con la autoridad respecto a la necesidad de mejorar la persecución de ese delito, de aumentar las penas de ese delito, de tener un estatuto jurídico especial para la persecución de eso, porque tiene incidencias en la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, ¿ahí cuánto demora restituir ese cable, por ejemplo? Mira, depende, ¿cierto?, de la magnitud del daño y del problema, pero en algunos casos de líneas aéreas, ¿cierto?, de los postes, pueden tomar 1, 2, 3 horas. Y en el caso de las líneas subterráneas, que también es un tema, o sea, en la zona metropolitana, por ejemplo, que hay más líneas subterráneas, los tipos toman una línea, la amarran a un camión y salen con el camión tirando la línea. Y reparar eso es mucho más demoroso. Entonces, es un problema de seguridad pública a estas alturas. Sobre el alza en el suministro eléctrico, sobre qué hacer en este caso, conversar con las empresas eléctricas para de alguna forma poder dejar sin efecto o más bien repactar la deuda que se tiene. Conversamos con el director ejecutivo de las empresas eléctricas, Juan Meriche. No sé, si quizás queda algo en el tintero. Un último mensajito. Que por favor las personas que nos van a estar escuchando estos días tienen hasta el día domingo para postular al subsidio eléctrico. No dejen de hacerlo, claro, que pueden hacerlo. Y lo segundo, también eficiencia energética. Una posibilidad de corto plazo de poder reducir los consumos va a tener una incidencia en la cuenta. Elegir productos eficientes, tener conductas eficientes es fundamental para que el efecto sea menos dañino que lo que podría ser. Es lo que se podría hacer. Agradecido, Juan. Muchas gracias. En la conversación con Juan Meriches, director ejecutivo de las empresas eléctricas de la Asociación Gremial que agrupa precisamente a las empresas eléctricas. Esta conversación la puedes revisar a través de todas nuestras plataformas y también en radiosregionales.cl. Que tengan muy buen día.